Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, amigos, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de la inseguridad en nuestro país. Y bueno, hay una nota de primicias que titula así: 8 santuarios del crimen organizado configuraron escuelas de sicarios en la denominada Ruta del Pacífico, usada para transportar la droga que ingresa a Ecuador desde Colombia. Habría por lo menos 8 sitios controlados por las bandas delictivas donde existen escuelas de sicarios. Como vimos varios videos en redes sociales, hay grupos de hombres que salen de túneles por el piso, corren, saltan obstáculos, disparan, les gritan "vamos tigres", y muestran lo que sería un entrenamiento de las organizaciones delictivas para formar justamente sicarios. No saben la temporalidad de los videos, tampoco se sabe sobre estos grupos irregulares que estarían entrenando en Colombia. Y bueno, así ha mencionado Fausto Salinas, comandante de la policía, quien ha agregado que se está investigando de dónde fueron grabadas estas imágenes. Y estos videos, a criterio de expertos, tienen un mensaje. Dice: controlamos estas zonas y si el Estado quiere entrar, estamos preparados para responder. Así ha mencionado el ex jefe de inteligencia militar, Mario Pazmiño, cuando se ha analizado sobre esta situación. Y él también ha mencionado que se ha identificado al menos 8 santuarios del crimen organizado en el país, es decir, lugares donde estos grupos estarían actuando. También se ha mencionado de la existencia de escuelas de sicarios, por ejemplo, en el Cerro de las Cabras en Durán, donde se reclutaría a niños de 10 años, no solo para la venta de drogas, sino también para entrenarse para cometer crímenes. Me espeluzna leer esto, me espeluzna imaginarme a un niño de 10 años entrenado para matar. Y eso es lo que quizá estaría sucediendo. Y por ello hemos contactado a Carol Noroña, periodista, quien ha cubierto algunos años estos temas de inseguridad, pero también del lado humano, del lado de las familias, del lado de esas sociedades abandonadas y que recurren a estos tipos de actividades delictivas porque, quizás no tienen otra opción de vida. Gracias, Carol, por estar con nosotras. Bienvenida. Y ¿qué nos puede comentar respecto a lo que estamos viviendo, respecto a estas denuncias de escuelas de sicarios? Habrían 8 santuarios del crimen organizado en ese sentido. Y ¿cómo vemos la situación? ¿Cómo la ves de tu lado? Gracias, Caro, nuevamente por estar con nosotros y te escuchamos. Buenos días, Vero. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Me parece lamentable también que nos convoque a hablar de esto, pero es importante. Sí, sí, sí. De hecho, yo había leído y además del coronel Mario Pazmiño lo he visto muchísimo explicar justamente esta parte geográfica que es muy importante. Pero yo también creo que algo que ha dicho el coronel Pazmiño y que es algo que yo también pienso y que he concluido a través de reportería es que esto lamentablemente no es nuevo y quizá lo que tenga que entender la gente es que justamente para comprender los círculos de violencia, que es algo que estamos viendo muchísimo, ¿no? Tanto en las cárceles como en las calles. Creo que hay que darle un poquito de contexto a la gente. Actualmente en Ecuador, por ejemplo, hemos regresado a tener una tasa de homicidios de 14 habitantes por cada 100.000 habitantes, algo que no ocurría. Hasta 2017, por ejemplo, teníamos una tasa de 5,7 por cada 100.000 habitantes. Esto básicamente se está triplicando y en zonas sobre todo que son más empobrecidas y esto no es una coincidencia. Un poquito siguiendo el hilo, por ejemplo, de lo que ha dicho el coronel Mario Pazmiño, que de hecho esta denominación de los santuarios es una categoría que él mismo le ha dado. Uh-huh. Y claro, ¿no? Entender que están en zonas como Guayas, Manabí, Esmeraldas, también están en Sucumbíos, en El Oro, Los Ríos, que además son provincias que tienen ciudades con muchos niveles de violencia. También hemos visto lo del Cerro de las Cabras, pero yo les quiero contar algo para que se entienda por qué hablamos de que esto ya tiene varios años. Durante febrero de este año viajé a Puerto Viejo y viajé a una parroquia que se llama Andrés de Vera. Esta es la parroquia más grande de la ciudad y tiene varios barrios. Evidentemente no voy a especificar cuál porque evidentemente todas las fuentes que salieron en este reportaje son Son protegidas. protegidas, me imagino. Ajá, exactamente. Cuando yo fui a Puerto Viejo me interesaba saber cómo funcionaba el sistema del microtráfico
y por qué había en un solo barrio más de 15 familias que se dedicaban al microtráfico, ¿no? Y que además se abastecen con los cristalizaderos, que son lugares donde se produce y se cocina la cocaína, que abastece no solo a estos microtraficantes de estas familias, sino también a los traficantes a gran escala. Y eso creo que es importante porque a veces hablamos mucho de números, la guerra contra las drogas en este país se traduce a decomisar drogas, somos el tercer país con más decomisos de droga a escala mundial, pero eso no nos permite entender qué es lo que pasa en los barrios y cómo se hace ese problema carne, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, llego a este barrio donde había una zona completamente dedicada a la venta de cocaína, polvo y marihuana. En este sector no se veía heroína porque las drogas más fuertes en ese sector no se admiten, ¿no? Y la autorregulación, por así decirlo, es asesinar a las personas que venden heroína. Wow. El asunto es que el protagonista principal de mi historia tenía 43 años y durante 12 años estuvo en la penitenciaría del Litoral. Y cuando yo le entrevisté justamente para esta historia, algo que me contaba Bartolo, que es un hombre protegido, es que él comenzó a ser sicario. La primera vez que él mató fue a los 12 años. Estamos 12 hablando de una años. persona de 43 años. Estamos hablando de que esto Wow. lleva muchísimo más que 5 años, 10 años, 20 años, más de 30 años, ¿no? Entonces, claro, uno se pone un poco a intentar entender qué es lo que pasa, no para justificar la violencia, sino para comenzar a entenderla, para ir a lo profundo. Y esta persona justamente me decía, ¿no? Que venía de este hogar donde tenía a un papá médico, ¿no? Que vivían en esta zona muy empobrecida, zonas abandonadas, donde no tienes subcentros de salud, no tienes escuelas, no tienes acceso a servicios básicos como el agua, que es algo que ha pasado en Durán sistemáticamente, no tienen las personas acceso al agua, pero sí tenías la posibilidad de unirte a grupos de sicarios, ¿no? Teniendo en cuenta que en Manabí, por ejemplo, han habido mafias históricas como la de Macario Briones, que tuvo en su momento incluso control de una universidad pública en Manabí. Entonces, él me contaba esto, ¿no? Quizá en ese momento, cuando tú te adhieres al mundo criminal, sí hay una suerte de ilusión de poder, ¿no? Pero también una suerte de necesidad, de una cuestión de identidad, ¿no? Porque además son barrios muy aislados, muy invisibilizados por el Estado, y eso justamente se reproduce ahí. O sea, eso me permitió a mí entender por qué en este barrio se replicaba tanto el microtráfico y con ello la violencia, ¿no? Y estando a 40 minutos de Manta, que es punto neural del tráfico de drogas, ¿no? En Ecuador. Entonces, yo creo que el tema de las escuelas de sicarios, sí, es algo que se está visibilizando en este momento, pero esto no es nuevo. Entonces, eso me llama a mí mucho la atención, de que muchos elementos de la fuerza pública saben esto. Por ejemplo, en Puerto Viejo, los microexpendedores me contaban a mí que la policía casi no entraba y cuando entraba lo que hacían es pagarle vacunas. Es decir, la vacuna es una cantidad determinada de dinero para que tu negocio siga funcionando. Lo que hacen ahora las bandas en ciudades como Esmeraldas o Guayaquil, pedirle más de $2,000 dependiendo del negocio y si no lo haces, entonces pues te matan. Eso es lo que está pasando en este momento en el país. Entonces a mí sí me parecía bien, bien importante entender por qué justamente un niño como Bartolo finalmente se termina convirtiendo en este hombre de más de casi 45 años, que pese a que ha dejado, digamos, su historial delictivo, porque él asesinó, él robó bancos también, ahora se dedica al microtráfico para sobrevivir. Y para muchos de nosotros eso significaría que ha dejado de delinquir, pero para una persona que vivió constantemente en un proceso de deshumanización, porque cuando asesinas ingresas en ese proceso, ¿no? De asesinar una, dos, tres, cuatro, cinco personas cuando tienes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, evidentemente algo pasa en ti también. Y Claro con que sí. esto justamente decía, Vero, no es que intente yo justificarles, porque a veces por contar esto me dicen defensora de delincuentes, pero Pero no bueno, es es eso. entender el otro lado de la realidad, ¿no? Es Una entender qué realidad es que lo que no la ocurre. vivimos, que no la entendemos, pero que está ahí. Justamente, por eso es que cuando uno habla de políticas públicas, claro que mi rol como periodista no es decirle al gobierno, esto es lo que usted tiene que hacer, por supuesto que no, sino que más bien es explicar entonces por qué declaratorias de estado de excepción, por qué mayor presupuesto a la fuerza pública, por qué mayor militarización no funciona en esos territorios, ¿no? Porque esos territorios tienen una gobernanza criminal que ha ido germinando desde hace muchísimos años. Y yo creo que eso quizá es lo que nos falta
es muy peligroso también ingresar a esos espacios. Creo que ese grado de riesgo es algo que como nosotros como periodistas a veces nos impide ir, ¿no? Porque no tenemos garantías, trabajamos Así en es. un país donde igual que muchos otros no lo hay. Pero, pero poder ir, estar en campo, te permite también poder entender estas dinámicas más allá de una versión oficial que reduce esto y que sigue reduciendo esto a ser meros enfrentamientos de bandas, ¿no? Mientras la gente fallece todo el tiempo, mientras han habido niños que son víctimas de sicariato en este país. Qué complejo, Carol. Y bueno, ¿cómo entender este especie de boom de bandas narcodelictivas que se han visto, que los chone killers, que los tiguerones, que los lobos? Antes no Ujú. se hablaba de eso. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado para que estas bandas narcodelictivas hayan tomado un protagonismo en este tiempo? Sabes que yo creo que mucho de eso tiene que ver con las masacres carcelarias. ¿Por qué? Porque mira, sí, o sea, evidentemente para hablar de esto tendríamos que hablar horas y horas, ¿no? Pero mucho tiene que ver con el cambio de modelo de gestión penitenciaria y las reformas legales que se han hecho, no en este gobierno, sino en los que le antecedieron también. Por eso es que todos los gobiernos tienen responsabilidad en esto, ninguno se puede hacer Así el es. loco realmente. Pero claro, tú tienes a unas cárceles, ¿no? Que eran quizá un poco más desordenadas, como el expenal García Moreno, y tenías a traficantes, qué sé yo, como el señor Oscar Caranqui, ¿no? Y tenías a la banda de los cubanos, a la banda de los rusos, estas organizaciones que eran mucho más, por decirlo, mucho más orgánicas dentro de las cárceles, ¿no? Y luego tienes a los choneros que para hacerse del poder en Puerto Viejo terminan matando a los queseros. Bueno, hay un historial delictivo que es importante, pero la cuestión es esta, ¿no? Cuando tú abandonas sistemáticamente a un sistema como el carcelario, lo que permites también es una gobernanza criminal dentro de Claro. estos recintos. Y sin duda lo que pasó ahí, sumado a las condiciones precarias de hacinamiento, de falta de acceso a los derechos de las personas privadas de la libertad, te permite, por supuesto, tener mayor gobernanza criminal. Esto tiene mucho que ver. Por ejemplo, en la penitenciaría llegó a haber más del 80% de hacinamiento. Es imposible que una persona que vigila, como lo es un agente de seguridad penitenciaria, evite que se vaya reclutando gente a través de sistemas de extorsión si tienes una cárcel hacinada con el 80%. Es imposible. Y ya luego, por otro lado, tienes estas figuras, ¿no? Como Jorge Luis Zambrano, ¿no? Que de hecho su hermano fue asesinado hace algunos meses, alias Rasquiña, de él estoy Así es. hablando. Ujú. Y cómo esta persona intentó centralizar todo el negocio de las redes de delincuencia organizada en el país, aliado justamente, no trabajando con, sino aliado con instituciones, bueno, más bien organizaciones narcodelictivas internacionales. Entonces, evidentemente, pero Ecuador para ese entonces, ¿no? Que yo estoy hablando del 2010, antes del 2010, pues evidentemente ya era un país de logístico para el tráfico de drogas. Más que de tránsito me parece logístico porque evidentemente el de tránsito pareciera que solo pasa la droga y ya, pero para que eso pueda suceder tienes tú que ser un país que pueda proveer una logística para eso, ¿no? Y evidentemente el que Ecuador esté muy cercano, también un país tan productor de cocaína como Colombia, sí te da un contexto geográfico, pero más allá de eso también te da un contexto de una profunda desigualdad social. Y eso Si creo que tú unes sería eso, el kit del asunto, ¿no? La desigualdad social, las zonas totalmente. abandonadas y bueno, hay quizás de esas poblaciones que, bueno, sí son juzgadas porque se hacen delincuentes, pero quizás no tienen otra opción de vida. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Por ejemplo, yo estaba justo haciendo, interrumpido por lo que le había comentado a la producción que estaba yo un poco enferma. Yo estaba justo reporteando algo que pasó en Sociovivienda 2, que sabemos que es este plan habitacional fallido, que durante el periodo de Rafael Correa se inició y parecía que iba a ser como esta nueva forma de vivir para la gente que no tenía recursos, que finalmente Sociovivienda 2 es hoy por hoy uno de los barrios más peligrosos de Guayaquil. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Tú ingresas y ves a niños igual de 10, 11, 12, por eso ojalá que nos sorprenda, pero que nos sorprenda más que esto haya pasado antes y que no ha pasado nada, ¿no? Consumiendo H, por ejemplo, y un Terrible. barrio que tienes por un lado en el ingreso a una banda que está liderando y por la salida otra. Y toda la gente ahí, todos los niños ahí, justamente metidos en esos círculos de violencia.
yo me preguntaba, por ejemplo, ha habido personas presas que están ahí, que salieron de esos barrios justamente y de pequeños vieron cómo asesinaban a sus padres, ¿no? Y esos círculos de violencia se comienzan a repetir y a repetir. Y pese a que hay líderes comunitarios que intentan, por ejemplo, en Sociovivienda lo que hacían es ir un grupo de grafiteros, por ejemplo, de pintores, hacer programas para intentar incluir a Ujú. la gente, que son iniciativas además de la sociedad civil no estatales, Así es. y que iban, digamos, buscando cambio. Lo mismo ha pasado en el Cerro del Carmen, que yo vi que integrantes justamente de una nación que se llama Gutan Clan, lo que estaba buscando era que los niños de ahí no hagan lo mismo que ellos hicieron, ¿no? Cuando eran jóvenes. Entonces son barrios en los que la gente intenta hacer cosas, pero no puede porque los círculos de violencia están muy asentados ahí.